Ahora vamos a pasar a estómago. Estómago, las patologías es dispepsia o los síntomas funcionales, células gástricas, y lo cual ya hemos hecho, así que la vamos a pasar rápidamente. Estas células gástricas ya lo hemos hecho en la parte de fisiología y anatomía. El Helicobacter pylori, muy importante, lo cual están preguntando cada vez más. Se han preguntado en el 2019, han preguntado en el 2018 y me parece que en el 2017. Hemorragia digestiva, obviamente que nunca hay pierde con eso. Las complicaciones de la úlcera y la clasificación de Johnson, ya, lo cual ha venido en su pretest y que parece que hubo dificultades ahí. En algunos casos, la presencia de cáncer, ¿no? Bien, en cuanto a dispepsia, primero quiero que sepan que hay trastornos funcionales. Hay trastornos funcionales a nivel del tubo gastrointestinal. Si es que es gástrico, es dispepsia. También hay el síndrome de intestino irritable, también hay el estreñimiento funcional. Sin embargo, ahora que estamos en dispepsia, primero sí o sí tienen que saber los criterios Roma 4. Acá les estoy poniendo. ¿Qué significa dispepsia? Malpepsia, digestión. Es un síndrome de maldigestión, no malabsorción, maldigestión, el cual está caracterizado paciente robot. Si les dicen paciente, principalmente ¿qué? Joven. Acuérdense que joven, en este caso, para el tema de casos clínicos, yo no le estoy hablando de salud pública ni nada de eso, porque en salud pública sí hay adulto mayor, hay joven, adolescente, ¿no? Entonces, no, le estoy hablando del tema del examen, ¿ya? Joven, menor de 50 años. Ya cuando lleva en salud pública ahí tiene sus nomenclaturas que ya no me acuerdo. Me acordaba cuando me estaba preparando, pero ahora ya no me acuerdo. Entonces, si tienen un joven con dolor o disconfort abdominal alto, pero relacionado con las comidas, no con la deglución, sino con las comidas, es decir, postprandial, como pueden ver acá. Esto piensen en dispepsia, que es un trastorno funcional principalmente en jóvenes. ¿Ya? Entonces la definición son esos criterios: plenitud postprandial, llenura precoz, puede haber dolor epigástrico o ardor epigástrico, lo cual se divide en síndrome de distrés postprandial o síndrome de dolor epigástrico, en ausencia de enfermedad orgánica, sistémica o metabólica que explique los síntomas. ¿Ya? Plenitud, llenura, dolor o ardor epigástrico. ¿Qué es lo que están preguntando? Ya han preguntado el año pasado y lo que me interesa que sepan, y esto ya les voy adelantando, es para todos los trastornos funcionales. ¿Cuáles son los que les he dicho? Dispepsia. Apréndanse de ahora porque les voy a preguntar más adelante. Síndrome de intestino irritable, estreñimiento. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los criterios que ya han preguntado? Tienen que saber de que hay tiempo. El tiempo es muy importante. ¿Cuánto tiempo tienen que tener las molestias o también síntomas o la clínica? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiempo tienen que tener estos criterios diagnósticos? Las molestias, síntomas o clínica, 6 meses. Pregunta de examen. 6 meses. Y estos criterios diagnósticos, por lo menos 3 meses. Así que fijen bien esos dos conceptos, ¿ya? Y esto es en general. Clínica, síntomas o molestias, por lo menos 6 meses antes. Y los criterios diagnósticos, sus criterios diagnósticos, por lo menos 3 meses antes. Ya es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto, porque el año pasado, en el 2019, les vino paciente con tal dolor, plenitud postprandial, etcétera. ¿Cuánto tiempo debe tener la clínica o las molestias? No recuerdo el término exactamente que utilizaron. ¿Cuánto tiempo antes debe tener la clínica o las molestias dentro de los criterios de Roma? Y eso que ellos estaban tan atrasados que pusieron Roma 2, creo, o Roma 3. Ya, así que ellos están bien atrasados, por eso que hay mucho que ustedes tienen que cambiar un poco sus conceptos o ajustarse para autodesactualizarse para que estén listos para su examen. Entonces,
6 meses en ese caso para la clínica, la sintomatología o las molestias, y 3 meses para los criterios diagnósticos. Ya es algo que tienen que saber. Etiología de dispepsia orgánica, bueno, no tiene mayor relevancia por el hecho de que obviamente o es blanco o es negro, ¿no? O sea, les van a venir casos clínicos, no para que duden si es dispepsia o no es dispepsia, ¿no? Son groseros los casos clínicos, ¿ya? Entonces, obviamente, si es que van a descartar infecciones, le van a poner clínica de una infección, ¿no? Por eso que la dispepsia te puede dar en múltiples manifestaciones, incluyendo presencia de Helicobacter pylori, etc. Ya, por eso que son síntomas funcionales. Lo cual acá no les voy a mencionar porque ustedes ya lo tienen ahí y es redundar en ya en lo mismo, ¿no? Signos de alarma: edad mayor de 55 años, presente de ictericia, hemorragia digestiva, historia familiar, síndrome emético, pérdida de peso, disfagia, masa palpable, o que este dolor epigástrico o dolor postprandial despierte durante la noche. Pues te despierte en la noche. Si te despierta en la noche, es signo de alarma. O no tanto signo de alarma, sino esto es signo de alarma o, como les había comentado, esto, organicidad. Acá les han puesto las patologías, pero es síntomas de organicidad o síntomas de alarma. Es decir, tú dices, tiene dispepsia, oye, pero atento a esto, ¿no? Hay organicidad aquí. Si el dolor te despierta por la noche. Bien, en cuanto... A ver. Vamos a borrar esto. No se borra. Ahí, ahora sí, ya. En cuanto a células gástricas, ya es por demás, ya lo hemos hecho un montón de veces. Están las células principales, el cual es el pepsinógeno, las células parietales, factor intrínseca y ácido clorhídrico. Todo esto ya lo hemos visto en la parte de fisiología, ya, así que ahí no voy a redundar más porque ya en fisiología hemos hablado, nos hemos tirado 3 horas literalmente para hablar esto y también de esto también. Simplemente voy a recalcarles que los que estimulan a la célula parietal es acetilcolina, histamina y gastrina. Cada uno tiene su receptor, que puede ser pregunta de examen: acetilcolina, muscarínicos tipo 3, histamina, receptores de histamina tipo 2, gastrina, receptores de colecistoquinina tipo 2, cuáles están mediados por el calcio y cuáles están mediados por AMP cíclico. Gastrina y acetilcolina están mediados por el calcio, la mnemotecnia calcio, e histamina está mediada por el AMP cíclico. Ya, entonces esas son preguntas de examen y van a estimular a la bomba hidrógeno. Pregunta de examen, ¿eh? No vayan a poner, ya sí, estimulan a la bomba sodio, potasio, TPasa. No, es bomba hidrógeno, potasio, ATPasa. No se vayan a equivocar aquí, ¿eh? Es hidrógeno, potasio, TPasa. Ya, porque he visto de todo, créanme, he visto de todo. Ya, listo. En cuanto al Helicobacter pylori, el Helicobacter pylori, primero, voy a hacerles, a ver, yo sé que ustedes tienen sus separatitas ahí, a ver, quiero un espacio para, ya, acá lo voy a hacer. Primero voy a hacerles las pepas del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es un bacilo, gran positivo o gran negativo. El Helicobacter pylori, gran positivo o gran negativo. Negativo, exacto. Es un bacilo gram negativo microaerófilo. Es un bacilo microaerófilo gram negativo. ¿Qué más tienen que saber? El Helicobacter pylori tiene factores de virulencia, factores patogénicos,
¿Cuáles son los principales? El BAC-A y el CAG-A. Pregunta de examen. ¿Qué más? El Helicobacter pylori tiene ureasa, que esta enzima le va a dar su patogenicidad o le va a dar su característica. Sus características le da. ¿Qué más tienen que saber? El Helicobacter pylori es la causa más frecuente de gastritis crónica, ¿ah? Apunten bien eso, no aguda, gastritis crónica en el mundo. Causa más frecuente de gastritis crónica en el mundo, el Helicobacter pylori. Ya, ¿qué más tienen que saber del Helicobacter? El Helicobacter pylori es un carcinógeno. Ustedes saben de que este Helicobacter pylori justamente se descubrió porque unos científicos europeos, no recuerdo exactamente el año, en los años 80, descubrieron que había un germen que estaba relacionado con la presencia de cáncer y la presencia de gastritis crónica. Sin embargo, en un inicio no les creyeron. Entonces, no les creyeron, los ignoraron, porque aún no le habían dado el nombre de Helicobacter pylori. Sin embargo, describieron este tipo de bacteria, que es un bacilo gram negativo, está presente principalmente en los pacientes que causan cáncer, hicieron su estudio comparativo y no les creyeron. Luego de 20 años, la OMS aceptó que el Helicobacter pylori es una bacteria carcinógena o cancerígena, y a estos que descubrieron el Helicobacter pylori en un inicio se ganaron el premio Nobel, ¿no? Premio Nobel de la Salud por su descubrimiento 20 años antes. No es una historia, es una historia sad. Pero hicieron un gran descubrimiento, ¿no? Y actualmente es un carcinógeno, pues. Y como es un carcinógeno, siempre se debería hacer una endoscopía, actualmente ya, como screening. ¿A partir de qué edad? Mayor de 50 años. Mayor de 50 años se debería hacer una endoscopía de screening. ¿Por qué? Por esto. Específicamente si tienen dispepsia, ¿no? Si tienen síntomas digestivos, a partir de los 50 años, su endoscopía. Porque es un carcinógeno. Además que no solamente eso, que el Helicobacter pylori se asocia, ¿qué más? A gastritis aguda y crónica, a metaplasia, atrofia. ¿Cómo se llama esa? Secuencia de Cordea. Esa secuencia de Cordea es lo que ustedes han visto un montón de veces. Es decir, gastritis crónica atrófica, gastritis crónica más metaplasia intestinal. ¿Qué más han visto acá? Displasia, luego cáncer. Esa secuencia que ustedes han enseñado, eso se llama secuencia de Cordea, ¿ya? Porque el doctor Pelayo Cordea lo descubrió en su momento y se quedó con ese nombre de secuencia de Cordea. Bien, entonces, ahora, ¿a qué más se asocia el Helicobacter pylori? A la presencia de úlcera péptica, al adenocarcinoma gástrico, al linfoma MALT. Pregunta de examen, el linfoma MALT más frecuente extraganglionar, ¿dónde se ubica? En el estómago. Pregunta de examen, ¿dónde se ubica más frecuentemente el linfoma MALT extraganglionar? En el estómago. El Helicobacter pylori también se asocia a anemia fibropénica y a púrpura trombótica idiopática, ¿no? El Helicobacter pylori. Ya. Hemos visto casos en el hospital en pacientes con púrpura trombocitopénica inmune asociado al Helicobacter pylori. Se erradica el Helicobacter pylori y esto se sana. Eso es justamente porque tiene que ver por sus factores, ¿no? De patogenicidad. Los lipopolisacáridos, el CAG-A, el BAC-A, no sus toxinas. BAC-A y CAG-A. Ya, ahí hemos hecho un resumen de todo esto, el Helicobacter pylori. ¿Qué más tienen que saber del Helicobacter pylori? Vamos a sacar esas cositas que al final no me sirvió de mucho, pero ustedes lo tienen para que se vea en su diapositiva bonito. Tiene su tratamiento, erradicación, tratamiento, el Helicobacter pylori. La ley, no se dejen engañar, Helicobacter pylori detectada, Helicobacter pylori erradicada. Acuérdense de esto.
¿ya? O sea, no se dejen guiar, no, de que no tengo molestias, no, de que soy joven. Te detectan el Helicobacter pylori, te tienen que erradicar tu Helicobacter pylori. Ese es, ¿ya? Test and treat, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento? Ustedes saben del Helicobacter pylori, ustedes lo saben. Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Me pueden decir? Terapia triple, ajá. ¿Cuál es la terapia triple? OCA. Exactamente. OCA, ¿no? Es omeprazol. ¿Qué más? Claritromicina y amoxicilina. Esto es ultra, arti, mega, ultra pregunta de examen. Pues omeprazol 20 miligramos cada 12 horas, claritromicina 500 miligramos cada 12 horas y amoxicilina 1 gramo cada 12 horas. ¿Por cuántos días? Por 14 días. Archi mega pregunta de examen. Les pueden preguntar las dosis, le pueden preguntar cuántos días. Ahora yo les subo el nivel. Esto es nivel alumno de preinternado, alumno de externado, hasta ENAM ya. Pero ustedes, como son colegas, yo soy su paciente y les digo, doctor, pero ¿sabes qué? Soy alérgico a la penicilina. ¿Me va a dar amoxicilina? Si soy alérgico a la penicilina. ¿Me va a dar la claritromicina? ¿Qué me daría? A ver, pregunta de examen. O yo también, ya, ese es uno, ya, paralelo. Viene otro paciente y le dice, verdad, hablando de eso, yo no soy alérgico, pero yo he estado el año pasado con COVID y me han dado full acitromicina. 15 días de acitromicina recibido. Normal me va a dar claritromicina, sí matará la bacteria. Ya, exacto. Bismutol, omeprazol, metronidazol y tetraciclina, exactamente. Entonces, si es que, vamos acá, este es el esquema primera línea. Otro esquema de primera línea es el esquema cuádruple, es de primera línea. Otro esquema de primera línea es el esquema cuádruple. ¿Por qué se da primero esto? Porque tiene menos fármacos, tiene buena efectividad, ¿no? Por eso se da primero el esquema triple, el OCA, que es el basado en claritromicina. Si es que tu paciente es alérgico a penicilinas, si es que ha estado expuesto a macrólidos, o si es que ha recibido esta terapia de primera línea con triple terapia y no ha respondido, no respuesta, acuérdense que tienen que erradicar este Helicobacter, ¿no? No se van a quedar como, uy, no erradicó, ya señora caballera, nomás vaya a su casa, ya cuando tenga cáncer lo vamos a operar. No, entonces si no erradicó con esto, va a terapia cuádruple. Esa es la secuencia. Si es alérgico, si me dicen de que ya está expuesto a macrólidos, porque acá el núcleo es esto, el núcleo es el del medio, o el claritromicina. Si es que o no ha respondido, ya con estos 14 días, le hacen ¿qué le hacen para ver erradicación? ¿Qué le hacen? Para ver erradicación. ¿Qué le hacen? Le hicieron su test de aliento, exactamente, excelente, Oswaldo. Le hacen su test de aliento y dicen que no erradicado. Obviamente, el test de aliento tienes que dejar por lo menos 2 semanas de acabar el tratamiento y por lo menos 4 semanas de acabar el inhibidor de la bomba de protones. Es decir, después de un mes que terminas todo tu tratamiento, te puedes hacer tu test de aliento. Sales positivo, sales negativo, sales positivo, dices, pucha, ya, como yo sé y he estado en el Villamedic, voy a dar terapia cuádruple. Su doctor, pero son 4 fármacos. ¿Sí se acuerda de los 4 fármacos? Claro, porque me enseñaron la mnemotecnia. ¿Cuál es la mnemotecnia? Con respecto a todos los policías, no, Tombo. La mnemotecnia Tombo. ¿Cuál es esa? Le voy a dar tetraciclina. ¿Qué más? O su omeprazol, su metronidazol y su bismuto. Ahí está el logo, bismuto. Ya, o sea, tetraciclina, omeprazol, metronidazol y bismuto es la terapia cuádruple. Pregunta de examen. ¿Ustedes sabían de que esto
este examen, esta pregunta de la terapia cuádruple lo han preguntado en el ENAM del 2019, es decir, hace poquito nomás. Así que si han preguntado en el ENAM del 2019, pueden preguntarlo o en el examen de recién entrada de este año, si es que hay, ¿no? O en el del otro año. Así que ya está cambiando la cosa. Antes solamente te preguntaban, ya dime esto nomás, no importa, ya, aunque seas que sepas esto, pues. Pero como la competencia cada vez está más brava, te pueden meter esto en el caso clínico, ¿no? Y ahora tienes que saber esto. Pero como ustedes ya saben la mnemotecnia del tombo, ya pues, ya lo saben. ¿Ya? Listo. Ah, ya, otra cosa que me olvidaba. Gold estándar. Gold estándar. ¿Cuál es el gold estándar diagnóstico del Helicobacter pylori? ¿Cuál es el gold estándar? El gold estándar es endoscopía más biopsia. Exactamente, biopsia. Les pueden poner esto o les pueden poner simplemente histología. Ya, ese es el gold estándar. Otra pregunta, ¿cuál es la tinción? ¿Cuál es la tinción del Helicobacter pylori? Tinción, exactamente, con tinción de higiene. Listo, ya ven. Estamos sumando conocimiento. Ya está, esto ya está. Listo. Ya hablamos todo del Helicobacter. Ahora, úlcera péptica. En cuanto a úlcera péptica, es la principal causa de hemorragia digestiva alta. Úlcera péptica puede ser una úlcera duodenal o una úlcera gástrica. ¿Cuál es más frecuente? ¿Úlcera duodenal o úlcera gástrica como causa de hemorragia digestiva alta o úlcera duodenal? Exactamente. La hemorragia digestiva alta se caracteriza por la presencia de melena, hematemesis. ¿Ya? Esto es hemorragia digestiva alta. Hematoquesia es un signo de hemorragia digestiva baja, ya que es sangre mezclada con las heces. Es como heces rojo vinosas, es mezclada. Sin embargo, en pacientes con úlcera péptica que te causan una hemorragia masiva, es decir, con inestabilidad hemodinámica o con tránsito intestinal acelerado, puede aparecer hematoquesia. Sin embargo, es más raro, pero puede aparecer. Puede haber vómito borrácheo, ya, que es lo típico de la hematemesis, y síncope. Factor de riesgo de úlcera péptica, el propio Helicobacter pylori, como ya lo vimos, presencia de AINES, aspirina o el síndrome de Zollinger-Ellison, que ya hemos visto en la clase pasada, que es un gastrinoma. Tratamiento, IBPs, terapia endoscópica en caso venga sangrando, ¿no? Ya vamos a ver el manejo del cuadro agudo. Terapia endoscópica, Forres 1A, 1B o 2A, y acá yo siempre le agrego el 2B. Y ya les voy a decir el por qué, porque todo tiene un porqué. A ver, vamos a ver si es que acá voy a tener espacio, así que todo bacán. Ya. Eso es en cuanto a úlcera péptica. Más frecuente, hemorragia por úlcera duodenal. ¿Ya? Segundo causa más frecuente de varices de hemorragia digestiva alta es las varices esofágicas, que se manifiesta igual con hematemesis. Hematoquesias es una hemorragia digestiva masiva con inestabilidad hemodinámica, pero melena también puede haber. Factor de riesgo, ya pues cirrosis hepática, principalmente cuando el gradiente de presión venosa hepática es más de 12 milímetros de mercurio. Ya vamos a ver cuando lleguemos a la otra clase de hígado. Tratamiento. Vasoconstrictor esplácnico. ¿Cuál es el vasoconstrictor esplácnico de elección? Vasoconstrictor esplácnico de elección hay dos tipos. Uno, análogos de la somatostatina y análogos de la vasopresina. ¿Cuál es el análogo de la somatostatina? Octreotide. Y el análogo de la vasopresina, terlipresina. Ya. Listo. Terapia endoscópica en varices esofágicas de cajón, que es con ligadura principalmente.
como primera línea o escleroterapia, ¿no? Pero ligaduras como primera línea, ¿ya? Si es que hay esofagitis, que es la tercera causa más frecuente, antes que me olvide, si les viene un paciente y le dicen paciente varón de 60 años con diagnóstico de cirrosis hepática que viene con hemorragia digestiva alta, ¿cuál es la causa más frecuente? Les ponen A, úlcera duodenal, B, úlcera gástrica, C, varices esofágicas. ¿Qué marcan? Paciente varón de 60 años con diagnóstico o antecedente de cirrosis hepática. Viene con hemorragia digestiva alta, con hematemesis y melena. A, úlcera duodenal, B, úlcera gástrica, C. Exacto. Exacto. Todo paciente con antecedente de cirrosis hepática que viene con hemorragia digestiva, sí o sí, primero piensen en varices antes que en úlcera. Sí o sí. Es más frecuente las varices si es que tienen cirrosis hepática. Les cambio el cuadro. Paciente varón de 55 años que viene con ictericia, distensión abdominal, espacio de Traube ocupado, viene con hemorragia digestiva alta. ¿Cuál sería la causa más frecuente? A, B o C. No tiene antecedente de cirrosis, pero dicen que tiene ictericia, distensión abdominal, espacio de Traube ocupado. ¿Qué marcan? A, B o C. A ver, si les viene un paciente, ya lo vamos a ver de todas maneras en la parte de hígado, estigmas hepáticos, así les diga que no tenga cirrosis, si dice, ¿cuáles son los estigmas hepáticos? Ictericia, distensión abdominal, matidez desplazable, ascitis, circulación colateral, esplenomegalia, espacio de Traube ocupado. Si les dice estigmas hepáticos y hemorragia digestiva alta, piensen en varices esofágicas porque ese paciente está debutando con una cirrosis hepática. Acuérdense los estigmas hepáticos, ya lo vamos a ver en la parte de hígado, no se preocupen, pero acuérdense que si les dicen estigmas hepáticos, piensen en varices esofágicas. Si les dicen esofagitis, puede ser hematemesis sin melena. Principalmente en ancianos, personas con deterioro cognitivo, neonatal, RG crónico. Tratamiento IVP. Cáncer gástrico es una causa frecuente también. Principalmente pacientes baja de peso, melena, anemia crónica ferropénica, nódulo de Virchow, que es no es subclavicular, es supraclavicular izquierdo. Nódulo de Virchow supraclavicular izquierdo. ¿Qué otros nódulos hay? Cáncer gástrico. Nódulo de la hermana María José, que es el nódulo umbilical. Exactamente. A ver, con este las agarro, ¿va? Nódulo de Irish. Nódulo de Irish. Axilar, derecho, izquierdo. Izquierdo, excelente nivel. A ver, con eso lo dejo. Escudo de Bloomer. Escudo de Bloomer. Escudo de Bloomer. Escudo de Bloomer. A esto, fuite. Fondo de saco. Fondo de saco. Escudo de Bloomer. Nódulo de Irish, nódulo de la hermana María José. El nódulo de Virchow. Le saco otra vez. Ya, fácil, ¿ah? Tumor de Krukenberg. Tumor de Krukenberg. Ovario. Exactamente. Ovario. Listo. Ya. Cáncer gástrico. Baja de peso, hemorragia digestiva, cirugía, quimioterapia, radioterapia, etc. ¿ya? Cáncer esofágico ya lo hemos visto ahorita, pero igual te puede causar hemorragia digestiva, principalmente pérdidas crónicas, anemia ferropénica, baja de peso, melena, disfagia principalmente, antes que te sangre te da disfagia. Adenocarcinoma distal, RG crónico, Bardet, epidermoide, ¿no? Etcétera, lo que ya hemos hablado ya.
Otra causa de hemorragia digestiva es el síndrome de Mayory-Weiss, que es en pacientes. ¿Qué es el Mayory-Weiss? Es un desgarro esofágico, principalmente unión esófago-gástrica. Es una laceración. ¿En qué pacientes? En pacientes vomitadores. Estos pacientes vomitadores, ¿dónde hay pacientes vomitadores? Aquí, hiperemesis gravídica, bulimia, los alcohólicos, alcoholismo, ¿no? Esto se va a caracterizar por hematemesis, es decir, vomita tanto que en un vómito, en vez que salga bilis, en vez que salga ácido clorhídrico, en vez que salga alimento, te sale sangre, ¿no? Luego de vómitos recurrentes, ¿no? Tratamiento, uso de IVPs y no requiere endoscopía generalmente. Ya, síndrome o la presencia del síndrome de Dulafoy, que es francés, es un vaso aberrante arterial. Estos vasos que discurren entre la submucosa y la muscular va a salir a la luz gástrica, se va a ver expuesta al ácido clorhídrico, va a erosionar y va a sangrar. Esto es un síndrome de Dulafoy, que es un vaso, un vaso aberrante. Ya, lo cual hay que diferenciarlo de las angiodisplasias o las ectasias vasculares gástricas centrales. ¿Ya? Hay que diferenciar que ahí son múltiples. En cambio, el síndrome de Dulafoy es una arteria, un vaso aberrante. Ya hay que diferenciar. Que algo que siempre me ha preguntado, ¿no? Doctor, ¿qué diferencia hay entre las ectasias o angiodisplasias o el síndrome de Dulafoy? No es lo mismo, no es una angiodisplasia, no es lo mismo. Síntomas: hematemesis, melena, hematoquesia, síncope, principalmente en varón anciano, y el tratamiento es CLIP. ¿Ves ahí el vaso arterial? Está sangrando, sangra. Vienes con el CLIP, lo cierras, se acabó. Angiodisplasia. Son vasos aberrantes, son múltiples las angiodisplasias. Generalmente está asociada a enfermedades cardiovasculares. Puede haber en otras localizaciones, como por ejemplo angiodisplasia colónica, más frecuentes en el colon ascendente, en el estómago. Luego le sigue, que son las ectasias vasculares gástricas, que es un tipo de angiodisplasia que se denomina GABE, ¿no? Ectasias vasculares gástricas centrales o antrales gástricas. Tratamiento: argonplasma. ¿Y por qué no CLIP? Porque como son muchos, son un montón de vasitos ahí que están sangrando, que son sangrados microscópicos, pero cuando se juntan, ven cómo sangra poco a poco, sigue sangrando. ¿Qué hace el argonplasma? Viene y lo quema todo. Lo quema y queda. Ya es la diferencia. Acuérdense bien, Dulafoy, angiodisplasia, su diferencia. Síndrome de Boerhaave es diferente al síndrome de Mayory-Weiss. Ya eso, acuérdense bien. El síndrome de Mayory-Weiss es un desgarro, es una laceración al nivel de la unión. Si es una laceración, solo afecta a la mucosa. Si es el síndrome de Boerhaave, afecta a todas las capas. ¿Qué decir eso? Es una perforación. Es una perforación esofágica. Sin embargo, la perforación esofágica más frecuente es la iatrogénica. ¿Ya? Pero el síndrome de Boerhaave es una perforación esofágica espontánea. Es decir, nadie lo causa, solito te perforas. Perforación esofágica espontánea. ¿Ya? Síntomas: náuseas, vómitos, dolor retroesternal, enfisema subcutáneo. ¿Qué es el enfisema subcutáneo? Presencia de aire, ¿no? Por debajo de la piel. Ensanchamiento del mediastino, que es un signo indirecto de neumomediastino. Neumomediastino. En el mediastino no debe haber aire, solamente hay aire en los pulmones. Si hay neumomediastino, es un signo de perforación esofágica. Factor de riesgo igual a la del Mayory-Weiss, solamente que es tan brava que se perfora el esófago en vez que se lacere. Tratamiento: tiene que ir a operar, y antibióticos también. En cuanto al manejo de hemorragia digestiva, el manejo de hemorragia digestiva vamos a ponerlo en pocos pasos, ¿ya? Primero, este es un score de Rockall, es este, que hay preendoscópico y posendoscópico. ¿Qué te ve el score de Rockall? Riesgo de resangrado y de mortalidad. Eso ve el score de Rockall. Sin embargo, hay otro score, que es el score de Blatchford, que no es solamente scores clínicos, sino también laboratoriales, que es el más utilizado, que el score de Blatchford
te da en cuanto a la recurrencia sin tratamiento endoscópico. Y entonces el score de Blackshore se usa para ver, ¿le haces endoscopía o no le haces endoscopía? ¿Ya? Sin embargo, nunca te han preguntado y no lo van a preguntar. Sin embargo, acá te dejamos el score de Rocal. Listo. Pasos en hemorragia digestiva. Viene tu paciente con melena. ¿Qué haces primero? 1. Hidratación. 2. Inhibidor de bomba de protones. Hidratación o reanimación hemodinámica, ¿ya? 2. Inhibidor de bomba de protones. Dosis de inhibidor de bomba de protones. Tu omeprazol. ¿Cuál es la dosis? En bolo. Omeprazol, la ampolla viene de 40, le pones 2 ampollas, 80 miligramos endovenoso en bolo. ¿Y cuál es la terapia de mantenimiento? Pregunta de examen. Terapia de mantenimiento de inhibidor de bomba de protones. ¿Cuánto le dan? ¿Cuál es la terapia de mantenimiento del inhibidor de bomba de protones? La terapia de mantenimiento es de 40 al día, cada 12, cada 6, cada 8. Ya, la terapia de mantenimiento, la guía dice así, miren. En forma continua, en infusión continua, 8 miligramos por hora en infusión continua. Infusión continua. Sin embargo, hay una dosis, esa es la dosis continua, hay una dosis intermitente que no lo dice la guía, sin embargo ya lo dicen estudios posteriores, que es 40 miligramos cada 12 horas endovenoso. ¿Ya? Les pueden preguntar esto, 8 miligramos hora, tranquilamente, como dosis de mantenimiento, o les pueden preguntar esto. Pero ahí les dejo las dos, para que ustedes lo sepan. ¿Por cuánto tiempo le van a dar? Esto depende de por cuánto tiempo le van a dar, porque esta es la dosis intensiva. Miren, 40 miligramos endovenoso. No se equivoquen con el omeprazol de 20 miligramos, la cápsula que le van a dar una vez al día. No, la dosis esta de infusión continua, por cuánto tiempo le van a dar en una hemorragia, depende del Forrest. Ahorita la vamos a ver. Luego de esto le haces sus IVPs, le tienes que hacer endoscopía. Si es que has objetivado que obviamente es una hemorragia digestiva, ¿no? Porque si no es una hemorragia digestiva alta, por las puras le vas a hacer endoscopía. Así que ahí lo tiene que evaluar el gastroenterólogo. Si es, le haces endoscopía y acá en la endoscopía tienes que hacer tu clasificación de Forrest. Según la clasificación de Forrest se divide endoscópico o no endoscópico. Ya, endoscópico o no endoscópico. Si no es endoscópico, para su casa. Si es endoscópico, se queda hospitalizado. Ya, así de simple es. Obviamente si no tiene otras comorbilidades, para que vaya a su casa, ¿no? Y ¿cuál es el punto de transfusión? El que ustedes saben, más de 7, ¿ya? A menos que el paciente tenga una cardiopatía de fondo, que tiene que ser más de 8. ¿Ya? Que eso no hay mayor preguntas con respecto a eso, así que ya. Listo. Entonces, viene su paciente sangrando, hidratan, reanimación hemodinámica, IVPs, le dicen ya 80 miligramos en bolo, stat. Y acá, como no tenemos bomba de difusión, le vamos a dar una ampolla cada 12 horas endovenoso. Y interconsulta a la unidad de hemorragia digestiva o el gastroenterólogo, lo que tengan, para que le hagas endoscopía. Viene el gastroenterólogo y dice ya, acuérdense la Forrest, lo más preguntado en el examen en hemorragia digestiva es este: 1A, chorro; 1B, napa, como el amigo de Vegeta; 2A, vaso visible; 2B, coágulo adherido; 2C, hematina; y 3, fibrina. 3, fibrina. Entonces, ¿qué tienen que saber aquí? La guía dice literal: 1A, 1B y 2A, sí terapia endoscópica, sí o sí. La guía dice también que el 2C y el 3 no requieren terapia endoscópica. ¿Y qué pasa con el B? El 2B. En el 2B dice así, miren. El 2B es un coágulo. Ustedes ven la úlcera con su coágulo. ¿Qué se hace? ¿Qué hacemos con este coágulo? Tenemos que lavarlo. Se lava.
Y el coágulo, si es que se lava, tiene tres fines, ¿no? Tiene un destino de cualquiera de tres. El coágulo no se desprende. Si no se desprende, trato endoscópicamente, terapia endoscópica. ¿Qué más? ¿Qué pasa si es que se desprende y deja ver la úlcera con un vaso visible? Puede ser. Así que ves, desprende el coágulo, desprende y queda como un vaso visible. ¿A dónde va? A terapia endoscópica. ¿Qué pasa si desprende y no ves vaso visible, sino ves una úlcera con una base de hematina? Es decir, se transforma en un 2C. Desprende y ves base de hematina, es decir, un 2C, no terapia endoscópica. Por eso que si es que les ponen hasta cuándo ustedes considerarían hacer una terapia endoscópica, ya que en la medicina nada es absoluto, tienes que hacer hasta el 2B, considerarlo. Si te preguntan hasta cuándo considerarías, ese es 2B. ¿Por qué? Porque en medicina todo es relativo, ¿no? Y las preguntas que hacen generalmente son abiertas, a menos de que sea una pregunta demasiado cerrada. Sin embargo, otra cosa que hacemos en la práctica, nosotros damos terapia endoscópica hasta aquí. Ya, por eso les digo, para el tema del examen, marquen hasta el 2B, considerarías. Ya, por eso que acá incluso depende. Y la guía dice literalmente, 1A, 1B, 2A, sí o sí. 2C y 3, no. Y 2B, te dice, es que 2B, pucha, depende, pues, si se desprende el coágulo, si no se desprende, o si se desprende y ves el vaso visible. Pero si no se desprende, igual trátalo, ¿verdad? Pero si se desprende y ves el vaso, trátalo. Y si tienes dudas, dice, trátalo, que endoscópico. O sea, un 90% te dicen, trátalo. Y ante la duda, nosotros tratamos. Ya, así que por eso para el 2B. ¿Qué más? La guía dice, ya, ¿por cuántos días voy a darle el tratamiento con infusión continua o de 40 miligramos intermitente cada 12 horas? Son dosis altas. Ya, la guía dice 1A, 1B, 2A y 2B, darle por 72 horas. Es decir, esto por 72 horas. Es decir, 3 días. Ya, y el 2C y el 3, no, 24 horas nomás. ¿Ven la diferencia? Y una vez que termina esto, ya pasa las 72 horas, le puedes dar de alta a tu paciente con su IVP vía oral. Ese es el manejo de la hemorragia digestiva. Estamos hablando de hemorragia digestiva no varicela, es decir, hemorragia digestiva por úlcera, porque este Fordes es para úlcera. Ya no se vayan a confundir, úlcera. Porque la hemorragia digestiva por varices esofágicas lo vamos a ver en el segmento de hígado, ya por úlcera. Entonces, ahora sí, dicho esto, estoy seguro que ya entendieron. Si no han entendido, me lo dicen por el chat. O para los alumnos de las clases virtuales, que lo van a ver ya a partir de mañana, si tienen dudas, piden mi número al área de soporte y me hablan sin problema, como varios de ustedes me hablan. Ahora, complicaciones de la úlcera. Quiero ver si es que tengo la clasificación de Johnson, al toque nomás. Clasificación de Johnson. Pensé que lo tenía. Johnson. La clasificación de Johnson es una clasificación de úlcera péptica. Que hay un tipo 1, hay un tipo 2, hay un tipo 3, hay 4 y hay 5. Clasificación de Johnson. Vamos a dibujar un estómago ya. Listo. Entonces, primero, Johnson tipo 1 es la varice única en cuerpo gástrico. Cuerpo gástrico, es decir, aquí. Este es Johnson 1, cuerpo gástrico. Johnson 2, acuérdense que Johnson 2 son 2. ¿Cómo así? Si que te viene Johnson 2, hay 2 úlceras, pues, en el estómago y en el duodeno o prepilórico.
aquí. Johnson 2 son 2, 1 y 2. Y si es Johnson 3, si es Johnson 3, quítale la gástrica, es decir, duodenal. Acá Johnson 2 es duodenal más gástrica, Johnson 1 gástrica, Johnson 2 duodenal más gástrica, Johnson 3 duodenal. Y si Johnson 4, Johnson 4 es paracardíaca, paracardial. Si es que Johnson 5 son múltiples úlceras difusas en el estómago, que es por Aines. Así es. 1, gástrica. 2, Johnson 2 son 2, duodenal más gástrica. Al Johnson 3, quítale la gástrica, duodenal. Al Johnson 4, cardias. Y al Johnson 5, Aines. Listo, clasificación de Johnson. ¿Cuál ha sido preguntado en el 2014? El 2, ¿ya? Le hemos puesto en su pretest. Johnson 2 son 2, acuérdense. Duodenal más gástrica. Listo. En cuanto a las complicaciones de la úlcera péptica, ya le hemos visto un poco de irrigación en la parte de fisiología y anatomía. La más frecuente en úlcera péptica, la más frecuente es la úlcera duodenal. Sin embargo, ¿cuál es la que sangra más? La que está más irrigada. La gástrica es la más irrigada, sangra en mayor volumen. ¿Ya? Sin embargo, la más frecuente es las duodenales. ¿Ya? Tienes que ver la clasificación de Forrest, tratamiento endoscópico según la clasificación de Forrest. Es la complicación más frecuente. ¿Dónde está? Acá está, la clasificación más frecuente. La segunda complicación más frecuente es la perforación. Acuérdense que sangra por la pared posterior y más frecuentemente compromete la arteria gastroduodenal. Y se perfora ya más frecuentemente en la pared anterior. Porque acuérdense, por delante del estómago está la cavidad abdominal intraperitoneal y por detrás del estómago está el retroperitoneo. ¿Ya? Por eso que para que se vea el neumoperitoneo, tiene que perforarse por delante, pues. Neumoperitoneo. Neumoperitoneo tiene que ser intraperitoneal en la perforación para que se vea. Acuérdense que, ¿cómo se ve un neumoperitoneo? ¿Qué le piden para ver neumoperitoneo? ¿Qué le piden para ver neumoperitoneo? ¿Radiografía de qué? ¿Radiografía de qué? Exacto. Le piden para ver neumoperitoneo, radiografía de tórax para ver las áreas por debajo del diafragma, para ver aire subdiafragmático, que es el signo de la gaviota o de las alas de gaviota. Exacto, también signo de Joubert, que es la clínica. ¿Qué significa signo de Joubert? Acá lo pongo abajo ya. Signo de Joubert. El signo de Joubert es ausencia, exactamente como lo mencionan ustedes, ausencia de matidez hepática. El signo de Joubert es ausencia de matidez hepática. Ya, en alguna clase presencial, cuando estuve con los chicos del ENAM, me comentaron que es un signo de Chilaiditi. Pero el signo de Chilaiditi es muy diferente al signo de Joubert, ya, ojo ahí. El signo de Chilaiditi es cuando se interpone un asa intestinal o colónica por delante del hígado y también hay ausencia de matidez, pero no es por perforación. Ya. Signo de Popper también. También un signo es justamente la hiperlucidez del ligamento falciforme del hígado también. Listo. Tratamiento quirúrgico sí o sí. La perforación. La tercera causa más complicación de úlcera péptica es la penetración. ¿Hacia dónde penetra más frecuentemente la úlcera? Hacia el páncreas, pregunta de examen. Hacia el páncreas. Por la pared posterior del bulbo. Clínica, dolor abdominal, puede causarse pancreatitis y colecciones intraabdominales. Tratamiento quirúrgico, pues. Estenosis es la última
estenosis, que es una estenosis péptica, principalmente en píloro o bulbo, te da un síndrome pilórico que se caracteriza por hiperemesis o hiperemesis, emesis, que da tanta emesis que te puede causar un trastorno hidroelectrolítico que se caracteriza por alcalosis hipoclorémica, hipocalémica. Acuérdense que ustedes en el estómago que tienen ácido clorhídrico. Si vomitan mucho, botan ácido. Si botan mucho ácido, quedan en alcalosis. Si botan cloro, quedan hipoclorémicos. Y acuérdense que el pH y el potasio van a la inversa. Si el pH aumenta, el potasio disminuye. Si el pH disminuye, el potasio aumenta. ¿Ya? Si es que el pH acá está aumentado por alcalosis, el potasio disminuye. Alcalosis hipoclorémica, hipocalémica. Pregunta de examen. Úlcera refractaria, que principalmente la gástrica, causa más frecuentemente de úlcera refractaria, 1, tabaquismo. Causa más frecuente de úlcera refractaria de tratamiento, 1, tabaquismo y 2, Helicobacter pylori. Pregunta de examen también. Causa más frecuente de úlcera refractaria, 1, tabaquismo y 2, Helicobacter pylori. Ya. O no recibió tratamiento, Helicobacter pylori, persistencia de AINES, etcétera, ¿no? Pero esto es lo preguntado. Acá, por ejemplo, no me voy a demorar mucho aquí, simplemente el caso clínico ya lo pueden leer en sus casas. Esta es una paciente de 58 años que se nota que tiene antecedentes de hipertensión portal, tiene plaquetopenia, tiene anemia, viene por hematemesis y melena con inestabilidad hemodinámica, se le hace endoscopía. Estos son cordones varicosos. Estos son cordones varicosos y acá se observa el sangrado, ¿no? Sangrado a chorro. Esto es por una hemorragia varicial, ¿no? Entonces acá lo que hacen son las ligaduras con bandas. Esta es una úlcera péptica, igual, es sangrado a chorro, es un Fordes 1A. Ya, acuérdense la dosis, 80 miligramos de STAT, y de mantenimiento, si es 1A, es 40 miligramos cada 12 horas endovenoso o 8 miligramos hora endovenoso. ¿Por cuánto tiempo? Si es un 1A, 72 horas. Pregunta de examen. Paciente alcohólico presenta luego de ingesta de alcohol múltiples episodios de vómitos, el último de ellos hematemesis. Esta es la unión esofágico-gástrica, es un Mallory Weiss. Miren, Mallory Weiss. Erosión. Paciente con diarrea crónica presenta episodios de hemorragia. Este es el hallazgo de la segunda. Miren esta úlcera. Esta es una úlcera con una base de hematina. ¿Ven? Si es base de hematina, ¿qué signo es? ¿Qué Fordes es? Si es hematina, ¿qué Fordes? Exactamente 12. Paciente de 68 años, pérdida de peso, epigastralgia, vómito borráceo. Presenta, miren este tumorazo, una chanca casa, ¿no? Esto es un cáncer, pues, a simple vista. Eso es un cáncer. Bien, hablando de cáncer. Cáncer, según la clasificación de ¿qué? Clasificación de Lauren. Intestinal y difuso. Así como, según su invasión, hay un early cancer o cáncer temprano o un cáncer avanzado. ¿Cuál lo diferencia? Es que el early cáncer solamente compromete mucosa y submucosa. No traspasa más allá de la submucosa. Y puede o no tener metástasis regional, es decir, mucosa y submucosa, pero no traspasa la submucosa. Ese es el temprano o early cáncer. Y el avanzado traspasa y compromete mucosa, compromete submucosa, compromete muscular y puede comprometer o no serosa. Ya, pero traspasa la submucosa. Ya, diferencias entre el early cáncer y el avanzado. Clasificación de Lauren. Clasificación de Lauren tiene el tipo intestinal y el tipo difuso. ¿Cuál es el más frecuente? El intestinal. ¿Y por qué es el más frecuente intestinal? Es el que sigue de la clasificación. ¿Se acuerdan que les dije? Secuencia
de Correa. Esa secuencia de gastritis crónica trófica, metaplástica, luego displasia, luego carcinoma in situ, luego carcinoma invasivo, esta secuencia de Correa, ¿se acuerdan? Esto sigue un carcinoma intestinal. ¿Por qué? Porque acá sigue la secuencia, es el más frecuente de todos, el tipo intestinal, tiene una predilección por el antro y aparece sobre precáncer asociado. Es decir, gastritis crónica trófica, gastritis crónica con metaplasia intestinal, etc. Ya suele producir lesiones ulcerativas. En cambio, el difuso es el maldito. Este es el maldito. El difuso es el que tiene mal pronóstico. Generalmente es el que le dicen células en anillo de sello. Células en anillo de sello. Tiene predilección por el cuerpo gástrico. Mientras más alto sea el cáncer, es decir, está en fondo, está en cuerpo gástrico, es peor pronóstico. Ya acuérdense que la cirugía varía ahí. Ya lo vamos a hablar en cirugía. No lleva precáncer asociado. Es decir, ustedes están tranquilos y ¡pua!, tu cáncer es difuso metastásico. Sin embargo, lo característico es que tenga incidencia familiar y para variar siempre es más frecuente en el grupo sanguíneo A. Frecuencia en hombres igual a mujeres, células en anillo de sello, como yo lo dije, por el pronóstico. Diseminación de este tipo de difuso es peritoneal, te da carcinomatosis peritoneal más frecuente y suele ser infiltrante. Ya, miren, acá como les había dicho, está el nódulo de Virchow, nódulo de la hermana María José, el tumor de Kuchenberg que ya lo hemos visto, y en cáncer de esófago avanzado tenemos esta clasificación, que es la clasificación de Borman, que hay tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Esto sí o sí tienen que saberlo. Tipo 1, polipoideo. Tipo 2, ulcerativo. Tipo 3, ulcerativo infiltrante. Tipo 4, infiltrante difuso. Por ejemplo, este podría ser un polipoideo, ¿no? Miren cómo sobresale. Sin embargo, también tiene un área de úlcera, así que puede ser un mixto. ¿Ya? Entonces, esta es la clasificación de Borman. Esto sí o sí, preguntado múltiples veces en el examen. ¿Ya?